Esta mañana, si Dios quiere, estaremos examinando los versos 26 y 27 del primer capítulo de Génesis. Y con el sermón de hoy ya van a ser 3 sermones los que hemos abordado juntos considerando este muy instructivo verso 26. La primera vez en nuestro primer sermón que abarcó los versos 24, 25 y este 26, nos dimos cuenta que en el día sexto de la creación Dios creó los animales terrestres y a su obra magna, es decir, al hombre y a la mujer. Además aprendimos acerca de la naturaleza de nuestro Dios Trino. Descubrimos juntos que las 3 personas de la Trinidad estuvieron muy involucrados en la creación de Adán y Eva. Todo esto debió afirmar nuestra fe en este Dios que es un solo Dios, que tiene una sola esencia, pero que es 3 personas que coexisten eternamente, son coiguales. Luego, la semana pasada, en nuestro segundo sermón, estudiamos lo que la Biblia enseña acerca de la antropología. En otras palabras, nos dimos cuenta que la humanidad no somos el resultado otra vez de la evolución o de la explosión, sino más bien somos pequeñas criaturas, insignificantes. Y lo dijimos así, somos pequeñas criaturas, no pequeños dioses. Y ahora el plan para esta mañana es conocer, escucha esto, es conocer las implicaciones y los efectos que surgen tanto en el hombre como en la mujer de haber sido creados por Dios a su imagen. Y esto lo vamos a estudiar juntos mientras respondemos bíblicamente a 3 preguntas. Y este es el bosquejo para esta mañana. Primer pregunta es, ¿qué significa su imagen en la humanidad? ¿Qué significa su imagen en la humanidad? La segunda pregunta, que es nuestro segundo punto, es ¿qué sucedió con su imagen en la humanidad? ¿Qué sucedió con su imagen en la humanidad? Y el tercer punto, la tercera pregunta es ¿qué solución existe para su imagen en la humanidad? Y la oración es que una vez terminado este sermón, salgas de este lugar adorando no a tu persona, adorando a Dios, siendo humilde y reconociendo que Él es el único Dios a quien debes rendir alabanza, adoración y obediencia, mientras procuras imitar a la verdadera imagen de Dios, que es Jesucristo. Y todo esto es posible si eres un hijo de Dios, gracias a la obra que Dios hizo en tu vida por medio de Cristo. Y si no eres su hijo, también es posible si hoy rindes tu vida a Dios y Él te muestra a su Hijo, su verdadera imagen, para que entonces procures agradarle realmente. Pero vamos a leer ahí la palabra de Dios. Génesis 1, versos del 26 al 27. Vean ahí. Esta es la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Padre, venimos ante ti, Señor, sabiendo que podemos llegar a tu trono solo por tu gracia, Señor. No es que hayamos conseguido algo bueno, no es que hayamos hecho algún mérito para que podamos comunicarnos contigo. No, Señor, es gracias a tu Hijo Jesús. Hoy venimos en su nombre para adorarte, para derramar nuestro corazón en alabanza, en gratitud, pero también para rendirnos a ti, nuestro amado Padre Celestial, para suplicarte en esta mañana que perdones una vez más nuestros pecados. No son errores los que cometemos, son pecados muy rebeldes ante ti, tu palabra. Por favor, perdónanos, Señor, porque aun siendo tus hijos, te fallamos, nos rebelamos ante ti. Pero gracias te damos porque cada día estamos siendo formados dentro de nosotros a la imagen perfecta tuya, que es Jesucristo. Así que hoy haz esta obra tuya, Señor, en medio nuestro por medio de tu Espíritu y de la palabra que tu Espíritu inspiró.
que mientras leemos, Señor, meditamos y pensamos en estos 2 versos y en todo tu consejo, esto embellezca nuestra vida, Señor, a la imagen de Cristo, y que así podamos agradarte con nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el primer punto. ¿Qué significa su imagen en la humanidad? Vean otra vez el verso 26 ahí en sus Biblias. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una pausa ahí. Ahora brinquen ahí sus ojos al verso 27 y vean lo que añade ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y vean cómo termina: varón y hembra los creó. Tanto al hombre como a la mujer, Dios los creó, Dios los formó a su imagen y semejanza. Con esto aprendemos, hermanos, que tanto el hombre como la mujer tenemos un dueño, tenemos un creador, tenemos un formador, y ese es nuestro Dios Trino. Él es quien nos creó, Él es quien nos formó, pero además lo hizo de manera muy bella a su imagen, a su semejanza. Pero luego incluso más adelante en el capítulo 2, verso 7, vean ahí, Dios por medio de Moisés, en Génesis 2, verso 7, Moisés nos escribe con lujo de detalles cómo fue que Dios creó al hombre. Véanlo ahí, Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová, el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces Jehová, Yahweh, Dios, formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y vean lo que añade, es muy importante. Y después, entonces, es como si dijera, ¿verdad? Y luego lo que sucedió es que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y con esto aprendemos varias cosas. Por ejemplo, primero, que el hombre no fue hecho por la tierra, sino ¿por quién? Por Dios. Fue hecho por Dios. Segundo, que Dios crea con polvo de la tierra al cuerpo del hombre, ¿verdad? Es muy claro. Pero también, tercero, que es hasta después de que Dios termina de crear el cuerpo del hombre del polvo, es hasta después que entonces Dios le da vida al hombre. Y esto sucede cuando Dios sopla aliento de vida por sus fosas nasales, ¿verdad? Por sus narices. Ahí el hombre, en ese preciso momento, es hasta ahí cuando llega a ser un ser viviente. Y esto es muy importante, porque con esto reafirmamos que el origen del hombre se debe a Dios, ya que no solo nuestro cuerpo fue formado por Dios, sino también nuestra propia vitalidad depende de Dios. Esto es muy claro. No solamente Dios crea el cuerpo del hombre, sino le da vida al cuerpo del hombre. Todo fue creado por Dios y todo depende de Dios. Él sustenta todas las cosas. Como bien dijo un autor, y cito, la humanidad es más que articulaciones y huesos, ventrículos y poros. El hombre no está vivo cuando tiene estructura y forma, está vivo cuando Dios respira en él. Bien dicho, porque es lo que nos está narrando Moisés, ¿verdad? Moisés lo llegó a entender muy bien, porque cuando está a punto de ir ahí con Faraón por primera vez y está ahí todo temeroso, ¿verdad? Temblando, Dios le enseña a este mismo Moisés que escribió este libro de Génesis, le enseña a él de manera personal algo muy valioso para su vida. Vayan conmigo ahora a Éxodo capítulo 4, verso 11. Éxodo capítulo 4, verso 11. Vean lo que Moisés aprende de Dios. Es una, digamos, cátedra magistral que el máximo maestro le da a uno de sus alumnos, a Moisés. Éxodo 4:11. Vean lo que le dice Yahweh a Moisés de manera personal. Y es lo que nos dice a nosotros. Exactamente lo mismo, porque esta es su palabra. Así como Moisés recibió la palabra de Dios, tú y yo estamos recibiendo este entendimiento en esta mañana. Éxodo 4:11. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego.
¿No soy yo, Jehová? Ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermanos, para ser claros, nuestra existencia y aún nuestra competencia dependen de Dios. Nuestro cuerpo humano, escucha esto, nuestra inhalación e incluso nuestra exhalación provienen y dependen únicamente del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Y esto debe darnos mucha paz, porque al final nuestras vidas no están en nuestras manos. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Imagínate si tu vida dependiera de ti, ahorita ya estuvieras muerto. ¿Quién sabe dónde estarías ahora, verdad? Pero gracias a Dios que nuestras propias vidas, nuestra propia salud, nuestra propia existencia, nuestra propia competencia en cualquier área, en cualquier trabajo, dependen y provienen de Dios. Se encuentran, digámoslo así, bajo la cobertura amorosa y soberana de nuestro Padre Celestial. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son de mucho ánimo siempre para nosotros, pero en especial las de Mateo 10, verso 31, porque ahí nos enseña que como hijos de Dios somos de muchísimo valor para nuestro Padre Celestial. Ahí nos dice que si ningún pajarillo muere sin que el Padre lo permita, ¿cuánto más estará atento nuestro amado Padre Celestial a la vida de todos los que somos sus hijos? Y por eso Jesús nos dice, a los que somos sus hijos, no temas, no temas, no tengas miedo, porque el Padre tiene contados todos tus cabellos, y los que tenemos menos, pues ya es un poquito menos, ¿verdad? Pero la idea es que Dios conoce toda tu vida, conoce todo tu ser. Él está atento y al cuidado de todo lo que acontece y no acontece a tu alrededor. Jesús nos dice que valemos muchísimo más que cualquier pajarillo, porque somos hijos del Padre Celestial. Y no es porque Él nos haya visto, ¿verdad?, como buscando a quién adoptar y vio a los mejores y aquí juntó a 300, ¿verdad? No. Todos estábamos en la misma condición, horribles espiritualmente, muertos. Pero así de manera soberana Él quiso adoptar a algunos para amarnos, para protegernos, para cuidarnos, para disciplinarnos, para redirigir nuestras vidas. Pero ese es el cuidado que tiene nuestro Padre Celestial, que es el creador de todo el universo. Esto debe dar mucha paz a tu corazón, debe alentarte mucho, porque nuestro Dios es nuestro Padre precioso, amoroso y bondadoso, que realmente tiene cuidado no nada más de un grupo de personas, individualmente de todos los que son sus hijos a lo largo de todos los continentes, de todo el mundo. Piensa en eso. Muy apenas nosotros podemos tener cuidado de uno y otro hijo, ¿verdad? Cuando se nos amontonan ahí. Nuestro Dios potente, maravilloso, excelso, santo, diferente a nosotros, tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Se interesa de cada una de nuestras vidas. Ese es nuestro amado Padre Celestial. Y esto debe de animarte mucho, porque escucha esto. Mientras Él quiera y lo determine, vas a vivir. Pero también cuando Él lo decida, Él te va a llevar con Él. Y eso, hermanos, va a ser lo mejor para su gloria y también va a ser lo mejor para tu vida espiritual. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que usa todo para su gloria y todo para nuestro bien. No para que seamos prosperados necesariamente económicamente, no para que seamos sanados necesariamente de alguna enfermedad física, no para que encontramos pues esposo, esposa o hijos necesariamente, sino para que seamos cambiados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Ese es el mayor bien que puede recibir un hijo de Dios. Así que descansa en el Señor, siendo muy dependiente de Dios, al estar viviendo a la luz de estas verdades, al considerar en tu mente y corazón y en tu vida, en la manera en que hablas, en la manera en que te relaciones, en la manera que te conduces, que realmente esto impacte tu vida de esa forma y manera y sea muy visible y de testimonio para otros, ¿verdad?
porque eso es lo que desea nuestro amado Padre Celestial. Pero regresemos ahí a Génesis, porque Moisés no solamente nos da detalles de cómo Dios formó al hombre, sino también cómo formó a la mujer. Vean ahora el capítulo 2, pero el verso 22. Vean ahí lo que señala. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Se la presentó, ¿verdad? Nuestro Dios de manera muy bella hace una mujer y se la presenta al hombre, como cuando nos presentaron a nuestro esposo o esposa, ¿verdad? Mi esposa, o ustedes, las mujeres, su esposo. Bueno, Dios de manera muy bella hace la ayuda idónea que necesita Adán para casarse y se la presenta a Adán. Bellísimo. Pero con esto aprendemos que la mujer también es hecha por Dios. No solamente el hombre, hermanos. No seamos orgullosos ni machistas. La Biblia jamás levanta al hombre para considerarlo como el más valioso delante de Dios. No. El hombre y la mujer, los dos, somos hechos por Dios. Y aquí está muy claro, ¿verdad? Los dos somos hechos por Dios. Pero también aprendemos que a diferencia del hombre, la mujer no es creada del polvo de la tierra, ¿verdad? Es creada a partir de ¿dónde? Véanlo ahí. De la costilla del hombre. De ahí es formada. Y aquí hay algo muy interesante, muy importante que debemos considerar. Porque incluso acá no vemos que Dios le da aliento de vida a la mujer, ¿verdad? Como fue en el caso del hombre. Acá no sucede eso. Y quizá alguien se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿A qué se debe? Bueno, la Biblia no es explícita al respecto, pero podemos pensar algunas cosas. Por ejemplo, que cuando Dios crea a la mujer, en el momento en que la forma de la costilla del hombre la crea con vida. ¿Por qué? Porque recuerden, la crea a partir de la costilla de un hombre que ya tiene aliento de vida, ¿verdad? Esto es bellísimo, porque con esto también podemos aprender que aunque el hombre y la mujer tienen diferentes roles, porque el hombre es la cabeza, lo sabemos, ¿verdad? Y la mujer es la ayuda idónea del hombre, ahí lo vemos en Génesis 2:18. Aunque esto es una gran verdad, también es otra gran verdad que otra vez los dos, hombre y mujer, tienen el mismo valor espiritual delante de Dios. Ninguno es superior a otro. Los dos, hombre y mujer, creados por Dios. Los dos, hombre y mujer, mismo valor delante de Dios, aunque con diferentes roles, pero mismo valor delante de Dios. Ninguno es superior para Dios. Los dos son iguales, aunque con roles diferentes. Adán lo tuvo muy claro, porque en Génesis 2:23 señala que la mujer es hueso de sus huesos. ¿Lo vieron? Génesis 2:23. La mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Qué quiere decir? Somos iguales. Somos uno, ¿verdad? Venimos del mismo Dios. No hay diferencia. Una vez más, aunque el hombre y la mujer bíblicamente tienen diferentes roles, eso no determina su valor delante de Dios. Lo voy a repetir, porque a veces los hombres escuchamos cabeza y nos levantamos mucho el cuello, ¿verdad? Pero no es así. Aunque el hombre y la mujer tenemos diferentes roles, eso no determina su valor delante de Dios. Ambos comparten igualdad en naturaleza, importancia y dignidad delante de Dios, porque los dos fueron creados por Dios. Pero regresemos ahí a Génesis 1:26, porque aún no hemos respondido a la pregunta. Tenemos que responder a varias, ¿verdad? Pero ni siquiera hemos respondido a la primera. ¿Qué significa la imagen y semejanza de Dios en la humanidad? Y antes de responder a esa pregunta, necesitábamos recordar o ver por primera vez cómo es que Dios creó al hombre y cómo creó a la mujer. Y quizá antes de responder a la pregunta también sea bueno subrayar algo muy importante. Y es que tanto el hombre como la mujer, por decirlo de alguna manera, somos la obra maestra de Dios. Somos la creación, escucha esto, la creación más alta y más elevada de nuestro sabio y perfecto Dios. Y decimos esto porque nada ni nadie en todo lo que Dios creó, por muy grande, bello y espectacular que sea, pero nada ni nadie fue creado a imagen y semejanza de Dios.
solo el hombre y la mujer. Por ejemplo, los vastos cielos no son imagen de Dios. La enorme tierra con sus impresionantes montañas, aquí que estamos rodeados, ¿verdad?, de montañas lindísimas, ni siquiera eso, ni los cerros, las montañas exponenciales, grandísimas, magníficas, ni siquiera eso es semejanza de Dios. Los brillantes sol, luna, estrellas tampoco son imagen de Dios, ni siquiera la amplia vegetación, con sus bellísimas plantas y flores que tanto queremos, ¿verdad? Y que huelen muy rico. Y ahí les echamos agüita, ¿verdad? Las cuidamos. Ni siquiera eso, ni los asombrosos animales que existieron, existen, ni siquiera eso, nada ni nadie es la obra suprema de Dios. Solo el hombre y la mujer. Escucha esto, personas muy pequeñas, regularmente no mayor a 2 metros, sin alas para volar y sin la capacidad para vivir en las profundidades del mar. Pero el hombre y la mujer somos imagen y semejanza de Dios, la obra más alta que Dios hizo en toda su creación. De manera muy interesante, cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen, Moisés nos enseña que las 3 personas de la Trinidad estuvieron muy involucradas. No fue solo la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logo de Dios, que sabemos es Jesucristo el que se involucró. Aquí vemos que las 3 personas de la Trinidad se involucran para, otra vez, crear la máxima creación del Señor. Vean ahí el verso 26 de Génesis capítulo 1, cómo menciona esto Moisés de lo que dijo Dios. Vean ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en base a esta realidad, y quizá como parte del significado de ser creados a la imagen de Dios, también podemos pensar en algunas implicaciones de haber sido hechos por nuestro Dios Trino. Por ejemplo, pensando en la Trinidad de Dios, escucha esto, pensando en la Trinidad de Dios, así como existe unicidad en un solo ser y diversidad entre las 3 personas de la Trinidad, también en la humanidad existe, escucha esto, unicidad en una sola raza, la humana, pero también incluso diversidad en los sexos, y no muchos, ¿verdad? Solamente 2. ¿Cuáles son? Hombre y mujer. Y esto es muy relevante, porque tanto la agenda de una supuesta justicia social que se ha infiltrado en la vida de la iglesia, tratando de pervertir el evangelio de Jesucristo, así como la agenda que promueve el homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, bisexualismo y bestialismo y cualquier otra desviación sexual fuera de lo que Dios ha formado y ha establecido en relación al hombre y la mujer. Todo eso, incluso, escucha esto, las distorsiones en los roles del hombre y la mujer, tanto en el matrimonio, pero también en la vida de la iglesia, todo eso es un ataque directo a Dios. Todo eso es un ataque directo a la palabra de Dios. Es un ataque directo al diseño de Dios para el hombre y la mujer, para el matrimonio y para su iglesia. Esto es muy, muy serio. Pero ahí estábamos todos, ¿verdad? Renegando a Dios y renegando del diseño de Dios. Ahí estábamos. Y a veces ahí caemos, ¿verdad? A veces ahí estamos. Pero Dios es fiel y justo, que está puesto y dispuesto para que a todo aquel que habla su pecado como Él lo declara, lo perdona, lo limpia. Y si se arrepiente, le perdona. Ese es el carácter de nuestro Dios. Prestemos atención, hermanos. Tengamos cuidado no solamente en lo que afirmamos, sino en lo que vivimos, en lo que hablamos, en lo que enseñamos, incluso a nuestros hijos, nietos, sobrinos. Tengamos mucho cuidado. Incluso también, no solamente en lo que enseñamos
Afirmamos, pero en lo que concedemos, incluso en lo que callamos, ¿verdad? Por temor a ser rechazados, por temor a la vergüenza. Pero todavía hay un significado más contextual que debemos considerar respecto a la implicación de haber sido creados a imagen de Dios. Y para poder comprenderlo necesitamos ver, digamos que con lupa, algunas palabras y frases que están ahí en el verso 26. Por ejemplo, vean ahí el verso 26, esa palabra imagen que está ahí implica una apariencia visual o una representación física de algo o alguien. Eso es lo que significa esta palabra imagen. De hecho, en el Antiguo Testamento es usada muchas veces para referirse a dioses falsos que fueron tallados en esculturas o en pinturas. Y esto lo pueden ver ahí más tarde en Números 33, 52 y Segundo de Reyes 11, 18. Pero también la otra palabra que está ahí, semejanza, denota la idea de un modelo o patrón de algo o de alguien. Y también es usada muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a cosas como altares o como personas que son observadas y son, digamos que formadas en base a cierto patrón, modelo o diseño. Pero hay algo más importante todavía que debemos considerar. Y es que cuando la Biblia, cuando Dios, por medio de los diferentes autores, usa estas dos palabras juntas en un verso, semejanza e imagen, las dos palabras no significan algo diferente. Son usadas en forma intercambiable, digamos, son usadas como palabras sinónimas que apuntan a lo mismo. Y el punto es este. La frase ahí, imagen y semejanza de Dios, expresan la idea de representación de Dios y similitud con Dios. Lo voy a repetir. Imagen y semejanza de Dios expresan la idea de representación a Dios y similitud con Dios. Y aunque la Biblia tampoco es explícita en cuanto al significado de que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, lo que sí podemos aprender es varias cosas implícitamente, considerando precisamente estos dos significados de imagen y semejanza y este uso en conjunto aquí en el verso 26. Por ejemplo, les voy a decir lo que no significa, porque a veces en la cátedra eso es como que hace brillar más en la mente los conceptos. Esto no significa, escucha esto no significa que el hombre y la mujer seamos idénticos a Dios. Esto es imposible. Esto tampoco significa que somos pequeños dioses, ¿verdad? Ya lo estudiamos la semana pasada. Pero lo que sí significa es que tanto el hombre como la mujer, en cierto grado, de cierta forma y en cierto nivel, representamos al Dios de los cielos en la tierra que Él creó y reflejamos de cierta manera y en cierto nivel el carácter del Dios de los cielos en la tierra que Él creó. Considerando todo esto, algunos queridos hermanos, teólogos, han afirmado a lo largo de la historia tres posturas. Y esto es muy interesante. Las tres posturas son, la primera, la sustantiva, la segunda es la relacional y la tercera es la funcional. Por ejemplo, los que afirman la postura sustantiva refieren que somos imagen de Dios porque poseemos de parte de Dios ciertas características que son suyas, ¿verdad? De Dios, como pueden ser los atributos comunicables. ¿Cuáles serán los atributos comunicables de Dios? Misericordia, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Bondad, todo eso, ¿verdad? Ahí está esta postura sustantiva. Dicen, mira, tú eres imagen y semejanza de Dios en ese sentido, en la medida en que puedes reflejar los atributos no incomunicables, ¿verdad? Sino los comunicables de Dios. Incluso por la forma y la manera en que puedes razonar, en que puedes tener cierta sabiduría. Esa es esta postura, la postura sustantiva. Pero también hay otra postura, la relacional. Y los hermanos que, digamos que abrazan esta postura, la relacional, para decirnos cuál es el significado de imagen o semejanza de Dios, ellos dicen que así como Dios puede relacionarse consigo mismo siendo un Dios trino, ¿verdad? Relacionarse entre las tres personas de la Trinidad de manera muy bella y perfecta, incluso con su creación, también nosotros recibimos de parte de Dios
la capacidad para relacionarnos con las personas, con la creación de Dios, los animales, en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Eso es lo que apuntan algunos. Y por último, hay otros hermanos también muy queridos que apuntan a esta postura funcional y argumentan que somos imagen de Dios en la medida en que nosotros podemos y debemos cumplir la tarea de sojuzgar la tierra, ¿verdad? De gobernar la tierra. Y ahora la pregunta surge, bueno, pastor, pues ¿cuál agarramos, verdad? Son 3 posturas, ¿cuál escogemos? ¿Cuál de las 3 es la mejor? Bueno, ninguna de ellas está 100% equivocada. Pero pensando contextualmente en Génesis 1, versos del 26 al 27, creemos que una combinación de las 3 es el mejor entendimiento que debemos abrazar. ¿Por qué razón? Vean el verso 26, se los voy a probar. Porque vean cómo comienza el verso 26 otra vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, vamos a hacer al hombre para que sea, conforme a lo que hemos estudiado, nuestro reflejo, ¿verdad? Nuestro representante aquí en la tierra, hombre y mujer. Y vean lo que se añade, esto es muy importante, como explicando la razón del por qué Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vean ahí cómo continúa. Y señoré en las peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego lo vuelve a repetir en el verso 28, cuando Dios bendice al hombre y a la mujer y les llama a multiplicarse, y ahí repite lo mismo. Vean lo que añade, y sojuzgad y señoread, llenad la tierra y sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En resumen, lo que afirmamos es esto: el significado de ser hechos por Dios, a imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer, implica que fuimos creados con la capacidad de reflejar los atributos comunicables de Dios y también que recibimos de parte de Dios la capacidad de relacionarnos con otros, pero con un propósito, con el objetivo de representar a Dios aquí en la tierra mientras estamos ejerciendo dominio sobre la tierra, mientras estamos gobernando en la tierra bajo su autoridad, bajo su nombre. Un autor lo resumió muy bien en una frase, y cito: la imagen de Dios en el hombre es una realidad ontológica del ser que conduce a la función. Fin de la cita. Y esto es muy claro aquí en este verso 26. Dios nos crea a su imagen y semejanza para hacer algo, ¿verdad? Para cumplir una tarea. Pero hay un problema, ¿no es cierto? Hay un gran problema. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es un caos. No son cosas lindas. Aunque veas a tu lado a tu hermano, a tu hermana que está ahí, lo veas muy lindo, muy linda, bien peinadito, ¿verdad? Pintada, ¿verdad? Uy, no, hay que borrar eso ahí de la grabación. La mujer ahí pintada, los hombres bien peinaditos, los ves muy lindos ahí. Bueno, aunque esto es una realidad, a veces la condición de nuestro corazón es muy oscuro, ¿verdad? Y aún siendo hijos de Dios. Y si volteamos hacia afuera, uy, no, pues las cosas se empeoran. Entonces hay un gran problema. Hay una gran bendición, una gran realidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero hay un gran problema. Todo a nuestro alrededor, un caos, muy feo, porque el hombre no refleja a Dios, refleja la maldad, ¿no es cierto? El hombre no representa adecuadamente a Dios. Es más, dice, no hay Dios, ¿se acuerdan? Y entonces surge otra pregunta, que de hecho es el segundo punto de nuestro sermón de esta mañana. ¿Qué sucedió con su imagen en la humanidad? Bueno, hermanos, para que nos quede claro en nuestra mente y corazón, Dios no falló. Porque recuerden, Dios ha creado un plan desde antes de la fundación del mundo. Él es eterno, es más, Él creó el tiempo, ¿no? Él creó el tiempo y creó todo lo creado, toda su creación.
Cielo, sol, luna, estrellas, animales, vegetación, la humanidad, Él creó todo y siempre ha tenido un plan A. Entonces, Dios no falló, porque Dios no comete errores. Es más, ni siquiera miente ni se arrepiente como los seres humanos, porque Él no es como nosotros. Él es perfecto. De hecho, Moisés nos enseña acerca de esto. Vayan a Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Vean el entendimiento que logró alcanzar Moisés al conocer, al estar cerca de Dios y conocer de Dios todo lo que Él enseñó. Deuteronomio 32, verso 4. Pero vean cómo incluso comienza el verso 1. Esto es lindísimo porque nos ayuda en nuestro contexto. Deuteronomio 32, 1. Vean a quién pone como testigos Moisés. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Bajen su vista al 4. Él es, contexto, el antecedente Dios, ¿verdad? Él es la roca, cuya obra es, ¿qué cosa, hermanos? Perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y termina diciendo, es justo y es recto. Entonces, ¿quién falló? ¿Habrá fallado Dios? No. Como siempre, el que falló fue el hombre y la mujer. Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, fueron muy rebeldes en contra de Dios y en lugar de ser obedientes, fueron muy desobedientes, ¿no es cierto? Es lo que aprendemos ahí, regresen a Génesis, es lo que aprendemos ahí en Génesis, particularmente en el capítulo 3. Y todo esto resultó en una gran tragedia. Porque en el mismo momento en que pecaron Adán y Eva, en el instante murieron espiritualmente. Y luego poco a poco sus vidas, a partir de ahí, comenzaron a decaer hasta la muerte. No importa qué tanto botox te pongas en las patitas de gallo, ¿verdad? O en la frente, te vas a morir. Vas a ir a la tumba. ¿Por qué? A causa del pecado. A partir de que Adán y Eva pecan, en ese mismo momento, en ese instante, sus vidas espirituales muertas. Y ahí, poco a poco, su vida física comienza a decaer hasta que murieron. Todo esto resultó en una tragedia. ¿Por qué razón? Porque Dios les había dicho, Génesis 2:17, que si le desobedecían al comer el árbol del que no debían de comer, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. ¿Y Dios miente o no miente? No miente. Dios es fiel o infiel. Es fiel. Dios es verdadero o Dios es un engañador. Dios es verdadero. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y a partir de ahí sucedió otra gran tragedia. La imagen de Dios en Adán y Eva y en todos los que nacemos después de Adán y Eva se encuentra gravemente afectada. No la perdemos, porque luego en Génesis 9, verso 6, pueden verlo ahí, Génesis 9, verso 6, obvio después de que caen Adán y Eva, se reitera que el hombre es hecho a imagen de Dios. Incluso más tarde, Jacobo en su carta en Santiago 3:9, en la era de la iglesia, en nuestra era, nos regaña y nos dice que tengamos cuidado de estar hablando contra otros porque los hombres son hechos a semejanza de Dios. Es una gran verdad, no perdemos la semejanza de Dios, pero sí la hemos manchado gravemente. De hecho, la hemos afectado de tal forma que no somos capaces de reflejar a Dios, sino la maldad. Y no representamos a Dios,
sino a Satanás. Y todos estamos ahí, no solo Adán y Eva, todos los que venimos de Adán y Eva sin excepción, estamos ahí. Porque Pablo nos enseña en Romanos 5:12 que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó, ¿a dónde? A todos los hombres. Lo voy a repetir porque parece que no nos ha quedado claro, ¿verdad? El pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Y hay una explicación. Porque todos pecamos. Todos pecamos. ¿En dónde? En Adán. Y debido a eso, el hombre en su estado natural tiene la imagen de Dios muy distorsionada, muy afectada. Pero también, como lo estudiamos la semana pasada, está muerto espiritualmente. No está enfermo espiritualmente. Está muerto espiritualmente y se encuentra en guerra contra Dios. Esa es la condición de todo ser humano en su estado natural. Y su destino no es el cielo. No es el purgatorio, porque ni siquiera existe eso, ¿verdad? El destino de todo hombre en su estado natural, sin haberse arrepentido de sus pecados para con Dios y haber creído en Jesús, es el lago de fuego para siempre. En otras palabras, sufrirá toda la eternidad el infierno eterno que Dios creó para todos aquellos que han pisoteado a su Hijo. No necesariamente que lo hayan confesado, sino que con sus actos, con su vida, con sus palabras, realmente nunca fue una realidad eso que estuvieron diciendo una y otra vez. Una situación por eso muy grave, muy lamentable. Y ahora surgen otras preguntas, ¿verdad? Casi en forma desesperada, debieran surgir. ¿Habrá algún remedio? ¿Acaso habrá alguna solución? Y con eso entramos a nuestro último punto. ¿Qué solución existe para su imagen en la humanidad? Gracias a Dios, hermanos, hay una solución. Gracias a Dios, hay una solución. Y esa solución no fue ofrecida por un hombre mortal. Fue ofrecida por el Dios creador del universo, del sol, el cielo, las montañas, los animales, las personas. Él ofreció y regaló la solución. Porque, hermanos, cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Y la gracia de Dios venció al diablo y venció al pecado. Porque inmediatamente después de que Adán y Eva pecan, manchando la imagen de Dios en sus vidas y asumiendo que lo que seguía para ellos era el infierno, ¿verdad? No había otra cosa para ellos. En ese mismo momento debían ir al infierno. Pero también en ese mismo momento nuestro Dios brilló en su carácter de amor, de paciencia, de bondad, de Salvador. Porque en Génesis 3:15 nos da la solución. Vean la solución, Génesis 3:15. Lo hemos leído varias veces. Y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, ¿verdad? Que estaba representando a Satanás. Era Satanás mismo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y aunque ahí en nuestras Biblias vemos la como si fuera femenino, ¿verdad? La idea realmente detrás de esto es que esa simiente es un hombre. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Aquí está la solución completa y definitiva de Dios a los problemas causados no por Dios, por el hombre y la mujer. A la afectación de la imagen de Dios en Adán y Eva y por ende en toda la humanidad. A la consecuencia de la muerte espiritual, pero también la muerte física y la condenación eterna que todo hombre merece. Toda mujer merece. Pero Dios promete con esto, anticipa que iba a solucionar todo. Con la venida de otro hombre que nacería de una mujer,
Pero este hombre tendría que ser muy diferente a Adán y a cualquier otro hombre. Y presten atención aquí en todo esto, porque para empezar, este hombre que anticipa a nuestro Dios en Génesis 3:15, no podría ser concebido, digamos, como resultado entre la relación íntima de un hombre y una mujer, porque resultaría pan con lo mismo, ¿verdad? Saldría un hombre que nacería con la imagen manchada de Dios en su vida. Ese hombre tenía que ser concebido milagrosamente y directamente por el Espíritu de Dios. Pero además tenía que nacer naturalmente del vientre de una mujer, porque tenía que ser verdaderamente un hombre. Pero además, esa persona tenía que tener dos naturalezas. Debía ser plenamente Dios y plenamente humano. Y escucha esto, esa persona no es tu papá, no son tus abuelitos, ¿verdad? Esa persona no es cualquier pastor que ames mucho. No, esa persona tiene un nombre y esa persona es Jesucristo. Él tenía que ser plenamente Dios porque al encarnarse, escucha esto, al encarnarse debía ser la verdadera imagen de Dios encarnada. Por eso Jesús le dice a sus discípulos en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, la verdadera imagen de Dios, Jesucristo. En palabras del apóstol Pablo, en Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, la verdadera imagen. En palabras del autor de Hebreos, en Hebreos 1:3, el Hijo de Dios, Jesucristo, es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Por qué? Porque comparte la misma divinidad que Dios el Padre y Dios el Espíritu. Pero Él, la persona, el ser de nuestro Señor Jesucristo, dos naturalezas, plenamente humano, plenamente divino. Por eso cuando se encarnó, Él es la verdadera imagen de Dios, visible para toda la humanidad. Jesucristo tenía que ser Dios, porque sólo así tendría las credenciales como Dios para poner su vida y morir en lugar de pecadores, pero también para volver a tomar su propia vida y resucitarse. Nadie puede hacer eso, solamente uno que es divino. Y eso es lo que nos dijo Jesús que hizo, o haría en Juan 10:18. Pero también Jesucristo tenía que ser verdaderamente humano, porque sólo así podría vivir y morir en lugar de pecadores. Solo de esta manera podría ponerse en tu lugar y en mi lugar en la cruz para pagar la deuda que le debemos al Señor, la muerte. Esto nos lo enseña muy claramente el autor de Hebreos en Hebreos 2:17. Pero también tenía que ser Dios, hermanos, porque le debíamos una deuda infinita ¿a quién? A Dios. ¿Y quién podía pagar esa deuda infinita? ¿Un hombre? No. Una persona con dos naturalezas. Plenamente Dios y plenamente humano. Pero también tenía que ser verdaderamente humano, porque como humano tenía que enfrentar a Satanás y a la tentación y no caer como el primer Adán, sino vencer al diablo y a la tentación en su calidad del postrer Adán. Y esto lo vemos ahí en Mateo 4, versos del 3 al 10. Solo así, siendo la verdadera imagen de Dios encarnada, Jesucristo podría reflejar corporalmente y durante todos los días de su vida desde que nació el carácter de Dios. Porque aunque fue tentado en todo, Hebreos 4:15, jamás pecó. Solo así, siendo la verdadera imagen de Dios humanada, incluso podría cumplir la tarea que Dios le dio a Adán y Eva y por ende a todos nosotros. Porque esa tarea que Dios le dio a Adán y Eva ahí en Génesis 1:26 y 27 de ser creados a imagen y semejanza de Dios con el objetivo de sojuzgar la tierra, se las dio a ellos y no se pierde, sino incluso se reitera en el Salmo 8, lo pueden ver ahí, que cuando dice ahí el salmista que el hombre fue creado con gloria, es decir, a imagen de Dios, y otra vez añade para lo mismo, para sojuzgar la tierra. Entonces,
Esa tarea no se quita para el hombre. Y tenía que ser plenamente, no solamente divino, sino humano Jesucristo, porque Él debería de venir como plenamente hombre, siendo plenamente Dios, pero también plenamente hombre para vindicar el nombre de Dios, para demostrar que Dios no falló, porque Él siendo plenamente Dios, pero también plenamente hombre, en el futuro, lo vemos ahí en Hebreos 2, Él va a venir a reinar sobre esta tierra y sobre todos los que habitan en esta tierra. Ahí está una prueba contundente de la necesidad que exista la realidad del reino milenial de Jesucristo sobre esta tierra, para que el nombre del Señor sea vindicado. Y eso que Él estableció, que se cumpliera a través de Adán y Eva, se cumple al final con el postrer Adán y con todos nosotros, porque en ese momento, cuando el Señor esté reinando en el milenio, tú y yo como la iglesia habremos de estar regresando con Él para reinar por 1000 años antes de que Dios queme todo y entonces forme cielos nuevos y tierra nueva. Y escucha esto. Si no has creído en Jesús, si no has creído en el Dios trino de la Biblia, quizá ahora comprendas tu condición espiritual. Estás muerto espiritualmente. Y ahí estábamos muchos de nosotros. La imagen de Dios en ti está distorsionada. Estás afectado gravemente. No solo por tener la imagen de Dios manchada en tu vida, sino por estar en una situación espiritual muy grave, a punto de sufrir el lago de fuego. Ahí estás. Si no has creído en el Dios trino de la Biblia y si no has creído en su Hijo Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, tu Rey. Pero la buena noticia es que no tienes que seguir ahí. No tienes que seguir ahí. Si Dios quiere, hoy Él puede salvarte. Porque recuerden, su voluntad es imparable. Lo hemos estado estudiando en Génesis. Nadie puede detener su voluntad. Si Él tiene un pensamiento, un deseo, una voluntad y la expresa, la lleva a cabo. Nada lo puede detener. Entonces, si hoy estás alejado de Dios, no tienes que seguir ahí. Si Dios quiere, hoy puede salvarte y nadie puede impedirlo. Ni siquiera tus peores pecados. Nada. Así que clama a Dios y me dirijo a ti que no has creído en Jesús. Clama a Dios que te salve. Ruégale que te salve. Ruega a Dios por el perdón de tus pecados. Pídele al Señor que te ayude a creer en su Hijo. Porque esa fe que depositamos en el Hijo de Dios, Jesucristo, no es una fe producida por un humano. Es una fe que Dios regala. Así que pídele a Dios que te ayude a creer en Jesús, para que entonces creas en Él de manera exclusiva y te rindas a Él con toda tu mente, corazón y vida. Porque escucha esto, solo Dios puede dar fruto a su palabra. Por más que tus papás estén orando, la oración de los papás no salva a nadie. Por más que uno esté predicando desde acá arriba, nuestra sabiduría o capacidad de decirte hacer cosas no salva a nadie. El único que salva a una persona es Dios. Cuando Dios interviene en la vida de esa persona, en su mente y corazón, le da vida, ilumina su mente y entonces hace brillar en su corazón la persona de Jesucristo, la verdadera imagen de Dios, para que entonces cobres vida, creas en Él, rindas tu vida y corazón en forma definitiva a Él y entonces cambie tu estatus de muerte espiritual a vida espiritual. Pero solo Dios puede iluminar tu vida para salvación. Solo Él. Y este es un texto para ti. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, aludiendo Pablo a esta creación, este poder de Dios en la creación. Hay un poder que se muestra en la salvación. Increíble. Segunda de Corintios 4:6. Escucha. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
Es como si nos estuviera haciendo pensar, así como este Dios tiene el poder para crear y creó de las tinieblas y resplandeció la luz, es el mismo que resplandece en los corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que otra vez, no tiene que ser esa tu condición. Muerte espiritual. Pídele a Dios que abra tu entendimiento, que ilumine tu mente, para que entonces puedas ver a Jesús y comprobar que Él es la verdadera imagen de Dios. Ahora, ¿cómo se ve eso, verdad? Pues no esperes una visión. Dios ya no habla así. Nos dice el autor de Hebreos en el primer capítulo. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas a los padres por los profetas, y podemos pensar en visiones, en voz audible, en sueños, pero Dios ya no habla así, Dios ya no se manifiesta así. Entonces, ¿cómo es que va a suceder esto, pastor? Bueno, al abrir la Biblia y ver el carácter de Jesucristo. Y cuando Dios te ilumina tu mente, entonces realmente puedas rendir tu vida a Él y declararlo no solo como tu Salvador, sino como tu Señor. ¿Y sabes qué sucede cuando una persona es salva? Efesios 2:10 nos dice algo muy interesante. Efesios 2:10. Dios nos, digámoslo así, recrea. Vean, Efesios 2:10. Somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Dios nos vuelve a hacer. ¿A qué imagen? Creados en Cristo Jesús, en la verdadera imagen del Dios invisible. Toda persona que es salva por gracia de Dios, al observar a Jesucristo en su vida, es hecha una nueva criatura por las manos de Dios, al formarlo a la imagen verdadera de Dios, que es Jesucristo. Y todo aquel a quien Dios ha salvado, vean lo que Dios también hace para él. Dice ahí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios también creó, Dios también diseñó para que anduviésemos en ellas. Y Pablo nos dice, lo leíamos hace unos momentos en la lectura bíblica, en 2 Corintios 5:17, si estamos en Cristo, ¿qué cosa? Nuevas criaturas. ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? Pues haberlo observado, haberlo contemplado, como cantábamos hace unos momentos, haberlo contemplado realmente al Hijo de Dios, a Jesucristo, y entonces al ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, realmente encontrar la salvación de nuestras almas. Y hermanos, si ya han creído en Jesús para salvación, pero están luchando con ciertos pecados en sus vidas, y probablemente muchos de los que estamos aquí estamos en esa condición. Hemos creído en Dios, hemos creído en Jesús, hemos rendido nuestras vidas a Él, pero todavía continuamos luchando con pecados. Todavía vamos en contra del diseño de Dios en cuanto a los roles en el matrimonio, esposo y esposa, en cuanto a los roles en la iglesia, en cuanto a nuestro rol como padre y madre. Ahí estamos luchando. Bueno, tampoco tienes que seguir ahí. Tampoco tienes que seguir ahí. Porque recuerda, y este es otro pasaje ahora para ti, 2 Corintios 3:18. Vean lo que dice Pablo. Por tanto, nosotros todos, está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Capítulo 1, verso 3. Verso 1, los que somos santos, apartados para Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, ahí está. No solamente cuando fuiste salvo y observaste la gloria de Dios en la faz de Jesucristo,
encontraste el regalo de la vida eterna y la transformación radical de tu vida al ser hecho una nueva criatura por Dios, sino ahora en tu vida como creyente, pues que estamos así, ¿verdad? La santificación progresiva no es, no es así, no es excusa, ¿verdad? Y no debemos de tomarlo como excusa, pero la vida de la santificación progresiva en un creyente, pues vamos así de repente, pero no nos quedamos ahí. Nos levantamos, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y ahí vamos. Algunos van acá, ¿verdad? Los vemos y pues no deben tener envidia, ¿verdad? Codicia. Gloria a Dios, mira cómo el Señor ha levantado a este y a aquel. Pero ahí vamos todos. Y Pablo nos anima y nos dice, mira, todos nosotros mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde? Otra vez, no en una visión, no en un sueño. No, según el contexto, pues para los lectores de esta carta únicamente tenían el Antiguo Testamento. Para ellos el Antiguo Testamento, para nosotros toda la Biblia. Mientras estamos viendo como en un espejo la gloria del Señor aquí en la Biblia, la imagen verdadera de Dios, Jesucristo aquí en la Biblia, entonces, dice Pablo, somos transformados. Vean, la imagen de Dios restaurada por medio de la verdadera imagen, Jesucristo. En la medida en que tú y yo estamos no solamente leyendo, meditando y pensando aquí, sino aplicándola en nuestras vidas, ahí está la santificación, ahí está la purificación que Dios hace en tu vida. No nada más cuando lees, meditas o piensas, sino cuando aplicas la palabra de Dios. Y Pablo nos anima mucho y nos hace pensar a esta iglesia, hermanos, recuerden que había en esta iglesia, ¿verdad? Había un montón de problemas, muchos dones, mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero tenían unos problemas terribles, se emborrachaban en la cena del Señor, ahí andaban todos divididos, ¿verdad? El hijo tenía a la mujer del papá, todo chueco, todo mal. Pero Pablo dice, anímense, es como si nos dijera, anímate. Y sigue observando a la verdadera imagen, a Jesucristo. Sigue buscándolo en su palabra, porque en la medida en que lo hagas, poco a poquito, un paso a la vez, día tras día, dice ahí, somos transformados de gloria en gloria. Vean en cuál imagen. En la misma imagen como el Espíritu del Señor, en la imagen de Cristo. Por eso el cristiano, pues debería de ser como Cristo, ¿verdad? Debería reflejar a Cristo. Y hay algo futuro muy lindo que nos espera, hermanos, y que debe de animarnos mucho. Y está en 1 de Juan 3:2. Juan nos dice que el día en que Dios nos lleve a su presencia, o nos arrebate, bueno, eso no dice, eso yo lo estoy añadiendo, pero vamos a leerlo mejor y luego añado yo otras cosas. Pero 1 de Juan 3:2, vean, amados, todos los que han recibido el amor de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios. 1 de Juan 3:2. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, anímate, cobra ánimo, sigue adelante, aún no se ha terminado, aún no ha terminado Dios la obra en ti, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, aún no somos perfectos, no, fallamos. Pero vean, la esperanza futura, gloriosa, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Bellísimo, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá esto? Ahora sí. En mi cosecha, ¿verdad? Pensando en todo el consejo de Dios. Cuando el Señor venga y nos arrebate, o cuando nos lleve a su presencia porque Él ha decidido que nuestros días han terminado. En ese momento seremos semejantes a Dios. Que esto sea de mucho ánimo también para tu vida. Oremos.